Bienvenidos. En esta clase estudiaremos dominio y rango de una función. Podemos observar que el dominio son elementos tomados en el conjunto X, o sea, en el eje X, y el rango son elementos tomados en el conjunto Y. Si es gráfica, estamos hablando del eje Y. Clase 3, dominio y rango de una función, página 79. Parte de la lección 1, definición de función, de la unidad 4, funciones reales. Terminología. Se acostumbra a representar una función por una letra. Por ejemplo, F, G o H. Entonces se puede representar una función f de un conjunto X a un conjunto Y mediante la notación. Cuando usted vea esta notación, estamos diciendo la función f del conjunto X al conjunto Y. El conjunto X se llama dominio de f, o sea, dominio de la función. Y el conjunto de elementos correspondientes y del conjunto Y se llama rango de la función. Podemos ver en la ilustración, tenemos el conjunto X y el dominio son todos los elementos de ese conjunto X. En cambio, en la derecha tenemos el conjunto Y el rango es una parte de ese conjunto Y. Puede ser una parte o puede ser el conjunto completo. Ahí no hay restricción en cuanto al tamaño. Veamos un ejemplo a partir de una gráfica. Hallar el dominio y rango a partir de una gráfica. Tenemos aquí la gráfica y observamos que el dominio lo tomamos en el eje X y son todos los elementos que van desde el -2 hasta el 2. O sea, estamos hablando desde acá hasta acá. Todos estos elementos forman el dominio. Por eso hemos colocado cerrado en -2, coma, cerrado en 2. Ese es el dominio. Los elementos tomados del eje X. Veamos ahora en el caso del rango. En el rango debemos de tomar todos los valores en el eje Y. Vemos que la gráfica tiene valor pequeño como el 0 y llega hasta acá. Entonces estamos hablando del 0 hasta acá, es el rango. Cerrado en 0, coma, cerrado en 2. Son los valores que se utilizaron. Veamos acá en nuestro problema cuál sería la respuesta. Acá tenemos la gráfica y observamos que de las X, la gráfica comienza por acá y termina por acá. Es decir, estamos hablando desde el 1 hasta el 4, 5 hasta el 6. Aquí usted puede hacer las cuentas. Acá iría el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces diríamos cerrado en 1, coma, cerrado en 6. Ese es el dominio. En el caso de la Y, veamos toda la amplitud del gráfico. Comienza con la Y que vale 1 por acá y llega a lo más alto hasta por acá. Hacemos la marca que ese pedazo sería el rango. Observamos que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces estamos hablando cerrado en 1, coma, cerrado en 7.
Siguiente. En esta gráfica vemos que las X comienzan desde -3 y llegan hasta el 4. Entonces estaríamos tomando todo ese pedazo para el dominio. Desde -3 cerrado hasta 4 cerrado. Y en el caso del rango, observamos que se utiliza el valor más pequeño de la y, que sería -1, y el más grande llega hasta por acá, hasta el número 4. Estamos hablando que el rango sería cerrado en -1, coma, cerrado en 4. En esta gráfica observamos que las X comienzan desde el valor -2 y llegan hasta 4, 5, 6, 7, 8. Llegan hasta el número 8. Entonces estamos hablando desde -2 hasta 8, cerrado. Y en el caso de las Y, observamos que el valor más pequeño de la Y está por acá y llega hasta el más alto, que es por acá. Entonces la Y es esta parte. La parte de las X no la marqué, pero usted ya debe entenderla, que es esta. Bueno, lo de verde es la parte de la Y que me interesa. 1, 2, desde el 2 hasta el 7. Y hagamos las cuentas contando cuadritos hasta donde llegan. Ahora nos dan la definición de la función y tenemos que encontrar el dominio y el rango. En este caso la función es f de x igual a x menos 1. Observamos que la x está acá. Entonces esta es una ecuación de primer grado. Acá no hay restricciones. La x puede tomar cualquier valor en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, el dominio es R, o sea, el conjunto de los números reales. Y el rango también es R, es decir, el conjunto de los números reales. No vaya a olvidar usted que cuando escribimos R, estamos diciendo que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Eso significa el conjunto de los números reales. Ahora bien, el gráfico de la función es muy sencillo. Si la x vale 1, menos 1 me va a dar 0 la y. Entonces sería acá 1,0. En el caso de la x valiera 2, 2 menos 1 me va a dar 1. Entonces 2 con 1 sería otro valor. Y con eso ya podemos trazar una línea recta y podemos observar que esa línea recta se desplaza por todo el plano cartesiano. Ocupa todas las x y toda la y. Vamos con la siguiente. En este caso nos piden la función f de x igual a 4 para el intervalo de las x que va del 1 al 3. Observemos que aquí ya nos dan las x. Las x comienzan en 1 y deben terminar en 3, inclusive porque dice menor o igual. De una vez podemos escribir entonces el dominio, ya que nos lo están dando. El dominio entonces son las x que comienzan en 1, lo escribimos bien, y terminan en 3.
El intervalo sería así. Veamos cómo sería el rango. El rango son los valores de la y. Cualquier valor que le pongamos a la x, ya sea que le ponga el 1, vea lo que pasa. Yo escribiría f de 1 igual a 4. Si escribo f de 2 me va a dar 4, ya que no hay variable en la parte derecha. Y f de 3 también me va a dar 4. Es decir, todo da 4. 1 con 4, entonces pongo el puntito, 2 con 4, 3 con 4, y si pongo cualquier valor intermedio, también daría 4. Entonces quedaría así. Ese es el gráfico. Y observamos que de la y el único número que se está ocupando es el 4, por lo tanto se coloca dentro de llaves. Es un único valor, el rango. Eso sucede siempre con las funciones constantes. Cuando usted tenga una función constante de la forma f de x igual a k, el rango de f va a ser igual al valor constante k, encerrado entre llaves, es decir, el conjunto unitario. Siguiente, f de x igual a x cuadrado más 1. Ahora se trata de una ecuación cuadrática. Podemos observar que el valor de x que está acá se debe elevar al cuadrado. No hay restricción, cualquier número real lo podemos elevar al cuadrado. Por lo tanto, el dominio son los conjuntos, el conjunto de los números reales, y el rango ya lo veremos. Vamos a hacer un pequeño trazo. Por ejemplo, si la x vale 0, tendríamos acá 0 al cuadrado es 0 más 1, 1. Es decir, la x que vale 0 tendría como imagen el número 1. Si la x valiera 1, tendríamos acá 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Entonces tenemos 1 con 2. Lo mismo sucede si la x vale menos 1, la imagen es 2. Para el menos 2, la imagen es 5. Y para el 2, la imagen es 5. Podemos hacer eso evaluando los valores de x, tal como se explicó en una clase anterior. Nos queda el gráfico entonces de esta manera. Observamos que el gráfico sigue hacia arriba. Pudiéramos seguir hacia arriba, pero en la parte de abajo tiene un extremo que es precisamente en la y que vale 1. Por lo tanto, el rango es desde 1 cerrado hasta el infinito abierto. ¿Por qué hasta el infinito? Porque la gráfica puede continuar hacia arriba. Siguiente, f de x igual a x al cuadrado. En esta ocasión ya nos están dando los valores de la x. Nos dicen que la x tiene que ser mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 5. Es decir, desde el menos 2 hasta el número 5, inclusive, es decir, hay que incluirlos. Está claro entonces que el dominio es lo que ya nos están dando, no tenemos por qué cambiarlo. Menos 2 cerrado, 5 cerrado. ¿Cómo sería el rango? Habría que evaluar los valores de x. Para el caso vemos que la x la tenemos que elevar al cuadrado. Entonces,
Si la x vale menos 2, que es el primer valor, al elevarla al cuadrado, me va a dar 4. Ponemos entonces ese punto menos 2,4. ¿Qué quedaría por acá? Observe que he variado la escala en el eje Y, va de 5 en 5, por lo tanto el 4 quedaría más o menos ahí. Vea que en el eje X va de 1 en 1. Ahora, si la X vale 0, 0 al cuadrado es 0, quedaría por acá el puntito. Si la X vale menos 1, quedaría menos 1,1. Por acá el otro puntito, 2,4, 3,9 y el valor más grande es 5, que iría con 25, porque 5 al cuadrado es 25. Con eso ya podemos hacer el trazo de la función. Esto solo es para orientar acerca de la forma que tiene la gráfica y cómo a partir de ello se puede sacar dominio de rango. Esta función no puede pasar de acá ni de acá, ya que nos están restringiendo el dominio. Vemos entonces que el rango, el valor más pequeño que ocupamos de la y es el 0 en la parte de aquí abajo, y el valor más alto es 25. Ahora nos dan la función f de x igual a raíz cuadrada de x menos 1. ¿Qué pasa en el caso de que nos den raíces? Como estamos trabajando con números reales y sabemos que no podemos sacar raíz cuadrada a números negativos, entonces lo que está dentro de la raíz x menos 1 tiene que ser 0 o positivo, es decir, mayor o igual que 0. Si despejamos, nos queda que la x tiene que ser mayor o igual que 1, con lo cual ya tenemos el dominio. X mayor o igual que 1 significa que comienza en 1 las x y puede continuar subiendo hasta el infinito. ¿Cómo queda el rango? Si le ponemos el valor más pequeño, que es de 1 a la x, me quedaría acá dentro de la raíz 1 menos 1, que es 0, y la raíz de 0 es 0, por lo tanto, comenzaría desde 0 hasta el infinito. Vamos a colocar algunos puntitos para que veamos la gráfica. Para el 1, su imagen sería el 0. Para el 5, su imagen sería el 2. Y para el 10, su imagen sería el 3. Ya con eso vamos a hacer una pequeña gráfica. Quedaría de esta manera. Esa gráfica continúa. Siguiente. F de x igual a raíz cuadrada de x más 2. Nuevamente, lo que está acá dentro del radical x más 2 no puede ser negativo. Es decir, que tiene que ser mayor o igual que 0. Al despejar nos queda x mayor o igual que menos 2, con lo cual nos dice que la x comienza en el menos 2 y va hasta el infinito. Nuevamente, si evaluamos el menos 2 más 2 me da 0 y la raíz de 0 es 0, por lo tanto el rango comienza en 0 y termina en el infinito. Veamos cómo quedaría poniendo algunos valores
la gráfica. Para -2 su imagen es 0. Para el 2 su imagen es 2. Y para el 7 su imagen es 3. Más o menos así. Y ya hacemos un trazo de la función. Queda de esta manera. Hasta acá esta clase sobre dominio y rango de funciones. Gracias por poner atención, por seguir viendo mis videos y por suscribirse.